Buenos días chicos y chicas. Hoy os voy a explicar el cálculo de secciones por el método de la intensidad máxima admisible. Os lo voy a explicar con casos prácticos para que veáis cómo su funcionamiento es bastante sencillito. Pero antes de empezar, os voy a explicar en qué consiste esta tabla, cuáles son las partes que tiene y cuando lleguemos a los casos prácticos veréis cómo se utiliza. La primera parte que tenemos que ver dentro de esta tabla es la parte de los sistemas de instalación. Esto que os estoy marcando ahora. Ahí estamos. El sistema A es aquel que va con los conductores empotrados. La diferencia entre A y A2 es que el A va con conductores unipolares y el A2 con multiconductores. En el caso B tenemos que son tubos superficiales. El B sería con conductores unipolares y el B2 con cables multiconductores, lo que nosotros llamamos mangueras. Y el C es el sistema en el cual se utilizan cables multiconductores pegados directamente a la pared. Este sistema nosotros no vamos a verlo en nuestro ejercicio. A continuación os marco esta otra zona. Es una zona muy interesante y el comprenderla bien nos va a ayudar mucho a hacer los problemas. Mirad, cuando os aparece, por ejemplo, 3X, en este caso de PVC, este que os estoy marcando, nos está diciendo que vamos a tener un tipo de suministro trifásico. Y el 2 por PVC significa que lo vamos a tener monofásico. Esto mismo se va a repetir para otro tipo de conductores que tienen un aislamiento del tipo XLPE o EPR, y igual el 2X, XLPE o PR. Esto lo vamos a encontrar perfectamente cuando hagamos los ejercicios. Esta última zona que tenemos aquí, esta zona, estas columnas que tienen un montón de numeritos, ¿vale? Son las intensidades que van a consumir nuestros receptores o nuestra instalación, ¿de acuerdo? Y por último, nos encontramos con la zona de la sección de los conductores, esta que ahora mismo estoy marcando. Esto es importante porque estas secciones que aparecen aquí son las comerciales, es decir, las que vamos a un almacén y son las que nos van a pedir. Por lo tanto, esto es una tabla que nos va a relacionar sistemas de instalación con tipos de suministros, trifásico o monofásico, las intensidades que van a consumir nuestras instalaciones o receptores y las secciones de los conductores comerciales. Ahora os voy a explicar con ejemplos cómo hay que usar la tabla mediante ejercicios prácticos. Pero antes de empezar, vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Primera, leemos con detenimiento el enunciado del ejercicio. Segunda, anotamos ordenadamente los datos. Tercera, los vamos a relacionar en la tabla. Vamos a por el primer ejercicio de cálculo de secciones por intensidad máxima admisible, utilizando esta tabla. El problema dice lo siguiente: calcula la sección de un cable bipolar flexible de PVC montado en tubo empotrado para un receptor que consume 16 amperios a una tensión de 230 voltios. Os dejo un momento para que esos datos los vayáis ordenando y a continuación nos iremos a la tabla. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Nos está hablando de que tenemos que la instalación va en un tubo empotrado y además nos dice que tenemos un cable bipolar de PVC. Por eso nos vamos a ir a la instalación del tipo A2.
A continuación, tenemos que ver qué tipo de suministro tenemos en nuestra instalación. Nos da en concreto, dos datos que nos dice qué tipo de suministro tenemos. Son cables de PVC y además la tensión es a 230 voltios. Eso es un suministro monofásico. Por lo tanto, tenemos que elegir 2 por PVC. Esto corresponde, si bajamos a la columna número 2, y aquí podemos ver el tipo de, vamos a ver a continuación, el tipo de intensidad. Nos dice que es 16 amperios, aquí tenemos los 16 amperios, y esos 16 amperios nos van a llevar a una intensidad, a una sección de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Cuál sería el resultado? Mirad, el resultado sería el siguiente. Tenemos que poner, os lo voy a anotar aquí mismo, 2 por, a ver, vamos a borrar un poquito, que parece que se pone rebelde esto también. Bien, serían 2 por 2,5, nunca olvidéis las unidades, milímetros cuadrados. Este sería realmente el resultado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el segundo, que nos dice lo siguiente. Calcula la sección de dos conductores unipolares de PVC, montados en tubos empotrados, sabiendo que la intensidad máxima es de 55 amperios y la tensión de suministro 230 voltios. Como siempre, ordenamos nuestros datos y nos vamos a la tabla. Primero dato que nos encontramos importante, pues tenemos que saber cuál es el tipo de instalación. Nos dice que es en tubo empotrado con cables unipolares. Por lo tanto, el tipo de instalación es la A. A continuación, nos está diciendo que, o nos está preguntando, mejor dicho, cuál es el tipo de suministro que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un suministro monofásico a 230 voltios con cables de PVC, por lo tanto vamos a marcar esta opción. Bajamos en la columna, corresponde aquí la columna 3, y buscamos cuál es la intensidad más parecida que nos encontramos aquí. Fijaros que aparece 54, pero claro, 54 es menor que 55. ¿Qué es lo que nos decía la norma? Que teníamos que coger el inmediato superior, que era ¿cuánto? 70 en este caso. Y por último, vamos a ver cuál es la sección que le corresponde. En la tabla nos vamos a venir hacia acá y observamos cómo nos aparece 25 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuál sería ese valor, digamos, que pues, tenemos que poner como resultado? Pues lo escribimos aquí, serían dos conductores de 25 milímetros cuadrados. Bueno, esto se ha puesto rebelde, así que lo voy a quitar. Oh, Dios mío. Vamos a por el tercer ejercicio, que dice lo siguiente. Calcula la sección de tres conductores unipolares de XLPE montado en tubo de superficie si alimenta una instalación que consume 100 amperios a 400 voltios.
Pues como siempre, vamos primero al tipo de instalación. Nos dice que tenemos conductores unipolares y que van en tubo de superficie. Esto nos dice que tenemos que elegir el tipo de instalación B, esta que os voy a marcar ahora. Aquí, perfecto, ¿vale? Tenemos los 3 conductores unipolares. Cuando vamos a ver el tipo de suministro, pues vemos que nos dice que es a 400 voltios y nos da también una idea cuando dicen 3 conductores unipolares XLPE, ¿vale? Nos vamos en la misma fila, buscamos 3XLPE, aquí la tenemos, es esta opción de aquí. Bajamos en la columna número 8, esta que tenemos aquí. Y ahora tenemos que mirar cuál es la intensidad con la que vamos a trabajar. Nos dice que es de 100 amperios. Fijaros que tenemos 80, esa no nos valdría. Pero sí nos valdría la siguiente, que es 106. ¿A dónde tenemos que ir? Pues nos vamos ahora a las secciones, hacia acá. Y nos dice que son 25 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el resultado sería 3 por 25 milímetros cuadrados. Y con esto terminamos los ejemplos del cálculo de secciones mediante la intensidad máxima admisible.